los señores que están hoy usurpando o están secuestrando deben entender que los venezolanos se quieren expresar, que los venezolanos nos vamos a expresar, que no pueden seguir secuestrando, taponeando la libertad y la democracia de Venezuela. Vayan y pregúntenle al dictador entonces, ¿cuál es la fecha? Maduro, pon la fecha, estamos listos para derrotarte de punta a punta y en toda Venezuela. Escuchábamos al líder opositor Juan Guaidó, quien ha venido exigiendo a Maduro que defina la fecha de las elecciones presidenciales que por la Constitución se deberían realizar en el año 2024. Pero desde el régimen chavista, varios voceros ya han ido amenazando con adelantarlas a su conveniencia. Si esto ocurre, afectaría a la oposición, que tendría que correr para definir su candidato, que por ahora está previsto se escoja a finales de junio de 2023 en elecciones primarias. Unas primarias que podrían ser determinantes para que la dirigencia opositora reconecte con sus bases y con los venezolanos en general, y estos vuelvan a movilizarse e interesarse por la política. Pero me detengo y justamente le pregunto a Pablo Quintero, quien está en Venezuela, ¿cómo se logra cuando ya mucho de esa población que ha estado hasta hace nada, incluso batallando en las calles, ya no cree ni siquiera en el liderazgo de Juan Guaidó? ¿Qué contenido, qué mensaje deben enviar a la población para realmente reconectar una población que está, como bien decían ustedes, ensimismada en sus problemas, o los otros indiferentes porque están medianamente disfrutando de ciertos cambios, y algunos hasta comprando todavía el discurso oficial, por ejemplo, de sanciones como responsables o del imperio como el culpable? Sí, Gladys, en efecto. A ver, es muy complicado que el venezolano en promedio le crea a Juan Guaidó porque hay muchísima disonancia, hay muchísima contradicción, sobre todo desde el punto de vista de los roles del poder, porque quien tiene el poder en Venezuela no es precisamente Juan Guaidó. Y eso tiene que aclararse desde el punto de vista de la comunicación. Tú no puedes decir que eres algo cuando en realidad no tienes capacidad de maniobra. Y si tuviste capacidad de maniobra, en algún momento no la aprovechaste ni la utilizaste. Entonces, de entrada tiene que existir algún tipo de comunicación más sincera en ese sentido. Si es oposición, es oposición. Si es gobierno, bueno, usted demuestre que es gobierno. Por lo tanto, si es oposición, y además es precandidato o quiere ser candidato, lo importante es que se le comunique a los venezolanos esa intención. Pero por otro lado, Gladys, también saliéndonos un poco de Juan Guaidó, también están muchísimos opositores que no crean contraste desde el punto de vista de que no tienen una narrativa, diríamos, opositora ciertamente, y de alguna manera parecieran existir o parecieran agentes o quizás piezas del gobierno que van a, de alguna manera, impulsar algún tipo de narrativa proelectoral, proestabilizadora, etcétera, etcétera, como algunos lo llaman incluso normalizadora. Ahora, hay una realidad, y es que la pobreza, la desigualdad, la crisis de los servicios públicos, el desastre que ocurre en nuestra industria petrolera, todo el descalabro macroeconómico venezolano ha sido producto de políticas erradas, políticas que vienen de parte del poder, del gobierno. Ahora bien, el gobierno utiliza la narrativa de las sanciones para seguir impulsándolo desde el punto de vista electoral, y con eso se comunica a sus bases. Desafortunadamente hay algunos, diríamos, tontos útiles, como se dicen por allí, que utilizan la narrativa de las sanciones para justificar lo que pasa en Venezuela. ¿Las sanciones han tenido un impacto en la calidad de vida del venezolano? Sí, pero son el origen del desastre económico, absolutamente no. Y eso está probado desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la opinión pública y con los economistas y expertos en la materia. Las sanciones son producto de una estrategia, más no el origen del desastre económico que vive nuestro país, y la oposición tiene el deber de sostener ese tipo de argumentos y utilizarlos a favor de una campaña presidencial. Claro, saber leer realmente esa realidad, ¿no? Y poder expresar con criterio de realidad, que creo que también la gente está pues, pidiendo, demandando. Y ahí la pregunta también a nuestra otra invitada, a María, quien está en Orlando, María Puerta Riera, de cómo ve ese contenido, cómo comunicar, porque no es fácil, ¿ah? Con esa batería comunicacional que tiene el Poder Ejecutivo, y además muy bien aprendida desde, por ejemplo, países que llevan 60 años practicando, como es el caso de Cuba. Eso viene de una escuelita. Entonces la pregunta es cómo desmontar esto que suele dar en la emoción. En algunos casos por encima de la razón, que puede estar diciendo, sí, estoy muy mal, esto era o sea, es culpa, pero después va cambiando y no es culpa de ellos, lo va justificando. Bueno, Gladys, justamente creo que fue ayer o antier, el New York Times publica un artículo en inglés y en español sobre Cuba y de cómo la población cubana se ha diezmado por el éxodo y cómo la economía cubana se ha destruido por las sanciones.
A mí me parece que es importante que nosotros, quienes estamos en la academia, quienes son parte del ámbito político, comunicacional o partidista, creo que es importante que nosotros primero señalemos que eso es falso, que eso es una premisa que lo que hace es repetir, eso es propaganda. Lo que hace es repetir un conjunto de falsedades que no ayudan en nada. Primero, las sanciones sí, definitivamente tienen unos efectos sobre la población, pero nosotros no le podemos restar responsabilidad al régimen político que ha, en su mayoría, procurado imponer políticas que han llevado a la economía, en el caso de Venezuela, concretamente, al estado en el que se encuentra. Quizás las sanciones lo que hicieron fue acelerar un proceso, pero nosotros tenemos que contribuir con no solamente con la educación, sino con la construcción del mensaje, porque aquí de lo que se trata es que la gente entienda que hay un responsable. El responsable es el régimen político venezolano, que haya habido unas circunstancias externas que contribuyeron con eso, es decir, yo creo que se puede discutir, pero nosotros lo que no debemos permitir es que se le reste responsabilidad a quienes realmente han sido los arquitectos de este desastre que se ha convertido, en el caso de Venezuela, en una catástrofe humana. Claro, hay una política de palabra y acción, bueno, de control, obvio, pero de mucha manipulación, ¿no? Es un poco lo que además se ha buscado cambiar en el tiempo y de cara a tener un país dentro de un sistema democrático de libertades donde se respeten los derechos. Pero esa manipulación se ha visto también del otro lado, en diferentes situaciones que se han atravesado, que al final no llegan a nada y la percepción global, y me incluyo, es que nos han manipulado una vez más por intereses particulares, dentro de una visión muy egoísta, y vaya usted a saber si hay algún tipo de interés oculto, porque además algunos han ido evidenciando que sí existe, ¿no? Esa conchupancia incluso con el poder que se está buscando cambiar y con la dinámica que se busca cambiar. Entonces me gustaría que al regreso habláramos de ese valor, cómo traducirlo en un discurso político. Ese valor esencial de honestidad que siento la gente reclama, más allá de tener o no la capacidad para hacer un análisis acertado, en el caso de algunos, de esa realidad, con ese criterio, ese pensamiento crítico que ustedes mencionan y que hay que ir sembrando con mucha educación. ¿Cómo lograr cambiar un poco hasta nuestra parada e interpretación de los hechos desde un valor esencial como la honestidad? ¿Qué debería hacer esa oposición? Lo conversaremos con dos especialistas, politólogos. En el caso de Pablo Quintero, asesor además comunicacional, hablando desde Caracas, y María Puerta Riera desde Orlando, en breve.